Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde os vamos a seguir trayendo todas las noticias, toda la última hora del mundo de la Fórmula 1. Tenemos noticias bastante interesantes, como os vamos a hablar al respecto sobre el equipo Aston Martin, también os vamos a hablar acerca de Verstappen y sus objetivos. Ha hablado la Fórmula 1 sobre detenerlo, sobre hacer algo para parar a Red Bull y el dominio que están teniendo y varios temas más que tendréis todos detallados en la descripción de este vídeo por si quieres saltarte alguno e ir directamente a tu momento de elección. Y habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y tenemos que empezar por parte del equipo Aston Martin, porque van saliendo las primeras valoraciones de lo que ha sido después de este fin de semana, van sacando sus primeras valoraciones que ya empezamos a poder traeroslas. Ya os fijáis que también para estas valoraciones han tardado un poco más, porque van con más calma y demás. Me refiero que normalmente el martes suele haber ya información al respecto sobre esto. En esta ocasión, bueno, ha salido el miércoles, ya ves tú, pero va saliendo esta primera valoración donde os vamos a traer declaraciones de Tom McCulloch, ya sabéis, director de rendimiento del equipo Aston Martin, que son bastante interesantes, donde nos habla de la posición en la que se encuentran ahora mismo, y ya no por el hecho de llegar al podio, no, porque bueno, lo de llegar al podio en su caso lo deja más a un lado, porque llegar al podio se llegó pues porque se dieron las circunstancias de que fue posible. Stroll igualmente estaba quinto y no me parece justo lo que mucha gente está diciendo de no, es que si Leclerc hubiera estado, no hubiera tenido el ritmo de los Aston Martin, y se ve claramente, o sea, claramente Aston Martin fue más rápido que Ferrari en todo el fin de semana y en carrera no hubieran sido ese rival. Por supuesto, si hubiera estado ahí hubiera sido más complicado, pero no por el hecho de estar ahí hubiera sido imposible. Pero se llega al podio porque Alonso consigue retener a Pérez y porque desde luego que ahí se dan las circunstancias de que Mercedes y Ferrari en este fin de semana estaban mal. Pero lo más importante que saca de valoración Aston Martin después de este fin de semana en Brasil es que entienden el coche. Ya os recordamos que desde Zandvoort realmente no habíamos visto un rendimiento bueno del equipo Aston Martin, quizá con la excepción de Qatar, donde fueron medianamente competitivos, pero llevábamos mucho tiempo viéndoles fines de semana donde les había costado mucho. Y después de hacer unas pruebas exhaustivas en Austin y en México, donde incluso se salió desde el pit lane para ir recopilando datos, según comenta Tom McCulloch, director de rendimiento del equipo Aston Martin, saben entender el coche, saben dónde están los puntos débiles, que esto sí que es algo que Aston Martin ya en su día, hace varios meses, nos comentaban, que ellos realmente sabían dónde estaban los puntos débiles y han sabido cómo solucionarlos. Y esto es algo muy bueno que el propio Tom nos comenta, que ya parten desde una muy buena posición para el próximo año, porque saben esos problemas, saben las soluciones, que no todos los equipos de la parrilla saben cómo solucionar sus problemas y saben cómo trabajar, y Brasil ha sido la demostración de eso. Eso es lo que nos comenta Tom McCulloch, que es lo que os digo, realmente en esa valoración que nos sacan desde Aston Martin despejan un poco el hecho de haber llegado al podio. Y es lo que yo os dije también hace unos días, os lo comenté, el hecho de lo importante no es haber llegado al podio. El podio es un número, el podio es un resultado que está muy bien, pero haber hecho un quinto puesto si hubiera sido Alonso y sexto Lance Stroll, imagínate, ¿no? Imagínate que llegan los dos, llega a pasar Checo y llega también Piastri, que McLaren era más rápido. Hubiera sido quinto y sexto, aún así hubiera sido muy positivo. ¿Por qué? Porque hubiera sido, si el ritmo hubiera sido el mismo, porque hubiera sido la demostración de que Aston Martin sabía lo que hacía. Aston Martin sabía lo que hizo en Austin, sabía lo que hizo en México y sabía lo que ha hecho en este Gran Premio Brasil, donde ya después de esos dos test enormes que se estuvieron tratando las propias carreras como test, sabían qué era lo que necesitaban meter en el coche, que llevaron ese coche Frankenstein, como aquí lo apodamos, y funcionó. Sabían exactamente cómo intentar solucionar ese problema, por lo menos en el circuito de Brasil han sido capaces. Yo me sigo manteniendo cauto para las próximas carreras, hay gente que no tanto, en otro de los vídeos ya lo hemos hablado, os trajimos la impresión de muchos periodistas muy reputados aquí en España hablando al respecto sobre ello, y algunos de ellos son bastante optimistas. Yo me mantengo con cabeza, me mantengo cauto. Veremos el rendimiento en Las Vegas, pero sí es una demostración de que han sabido dónde estaban los problemas. Y más adelante vamos a ver un equipo que no sabe dónde están sus problemas. Aston Martin sí lo ha sabido, y Aston Martin hizo muy bien saliendo desde el pit lane, porque han podido aprender de ello y han sabido exactamente que lo que ellos pensaban que estaban fallando efectivamente era así.
Así que os vamos a leer las declaraciones de Tom McCulloch, que lo que nos dice es: hace 9 semanas en Zandvoort teníamos un coche con el que estábamos muy contentos, pero ese rendimiento era específico del circuito, y ni siquiera solo específico del circuito, porque no rindieron los dos AMR23 igual, sino que encima Alonso sobresalía, porque Stroll no entró ni siquiera en puntos y Alonso consiguió llegar al podio. Quiero decir, esto es la demostración de que en Brasil estaban mejor, porque Stroll también estaba ahí, porque los dos coches funcionaron, no fue únicamente también el factor manos de Alonso. Entonces continúa diciendo: hicimos algunas mejoras y luego hicimos demasiado trabajo de desarrollo delante de todos vosotros en los 2 fines de semana anteriores a Brasil, lo que quizá no fue lo más correcto, pero estamos muy contentos porque entendemos bien cómo sacar lo mejor del coche, y eso es importante para el año que viene. Pero ahora queremos un buen final de temporada. Hemos hecho pruebas muy importantes para el año que viene y ahora tenemos muchos datos, y se trata de poner la mejor especificación posible en el coche y tener buenos fines de semana. Es difícil hacer tanto desarrollo, especialmente en fines de semana de sprint. No nos gusta tener que empezar desde el pit lane. Hicimos lo que teníamos que hacer en la pista y no fue fácil, pero eso es lo que pasa cuando tienes un mal primer entrenamiento en un gran premio al sprint. Así que vemos varias cosas interesantes. La primera a destacar de todas las palabras que tenemos es el hecho de saben cómo arreglar los problemas, saben sacar el máximo potencial del coche. No en todos los fines de semana va a ser este potencial, por supuesto. Va a haber fin de semana donde sea el quinto coche. Lo van a volver a ser. ¿Por qué es normal? Porque todos los coches, dependiendo del circuito, funcionan de una forma diferente, y yo eso os lo he contado ya en el canal, pero por lo menos saben sacar el máximo provecho al coche. Que esto es una cosa que yo había comentado en estas últimas semanas, de una sensación que yo tenía también. El hecho de que Aston Martin había empeorado estaba bastante claro, pero yo tenía una sensación de que el problema no era únicamente eso, sino que habían perdido algo que tenían a principios de año, que era el entendimiento del coche. A principios de año llegaban a un circuito y estaba Alonso en los FP1 incluso primero, que por supuesto era también porque Red Bull en los libres tampoco van a tope, por supuesto, pero estaba primero, estaba por delante de cualquier otro equipo. Eso es algo que perdieron. Lo que me refiero con eso es que a principios de año entendían muy bien el coche. Ya con el paso del desarrollo no lo llegaron a entender. Parece que ahora han sido capaces de entenderlo, porque hemos visto, ¿no?, cómo han cambiado ciertas piezas, mantenido otras, volver a las de Qatar, algunas de las mejoras de Austin, y ha funcionado el coche desde los primeros entrenamientos que tuvimos en Interlagos. Así que es una demostración de eso, de lo que hemos estado viendo, de que saben funcionar el coche, y es muy positivo para el próximo año porque saben cómo funciona su monoplaza. No todos los equipos lo pueden decir, y ahora veréis a qué me refiero con esto. Y luego dice también de que tienen muchos datos y de que se trata de poner la especificación más fuerte todos los fines de semana, hablando de que ahora quieren un buen final de temporada, que han tenido unos meses complicados, pero que quieren terminar el año por lo alto. Y eso ya de por sí, incluso terminándolo, digamos que Alonso es sexto en Las Vegas y sexto en Abu Dhabi, o peor, pero digámonos en ese sentido, ya lo acabas de una forma diferente, porque desde luego que yo creo que no sé en qué posición pueden quedar, y yo me mantengo cauto, pero creo que les vamos a ver más competitivos de lo que hemos visto en estas últimas carreras, en Japón, en Singapur, en todos este tipo de circuitos. Creo que ahora les vamos a ver siendo más competitivos después de las mejoras introducidas, y ya va a ser una mejor sensación tanto para el público en general como para ellos mismos, porque la tendencia estaba siendo muy negativa, incluso desde dentro. Ellos han mantenido trabajando muy duro, pero creo que va a ser algo bastante positivo. Así que bueno, esa es la valoración que nos saca por parte de Tom McCulloch, y también me parece muy interesante, y ya vamos a llegar, no queda nada para hablaros sobre el equipo que no sabe sacar el máximo provecho a su monoplaza, o por lo menos eso es lo que ellos cuentan. Pero antes de todo esto, antes de llegar ahí, para poneros un poco en contexto, tenemos que enseñaros un vídeo de Mike Krack. Unas declaraciones que dio posterior a la carrera en Brasil en DAZN Fórmula 1, donde habla de la importancia que tiene salir desde el pit lane. La importancia que tuvo para poder entender el coche, para entender qué era lo que fallaba, para entender qué era lo que mejoraba, para hacer un test exhaustivo, como os decimos, en la propia carrera, que es algo que no puedes contar de por sí por ello. Entonces, un fin de semana que estaba perdido, ellos lo aprovecharon de esa forma y les ha venido muy bien, y es lo que nos va a contar. Además de dos cosas muy interesantes que nos comenta Krack, ahora lo escucharéis, pero lo primero de ello es que
por supuesto es algo que no gusta, obviamente, pero que hay que ser valiente para romper el parque cerrado y que creen que fue la decisión correcta porque tienes mucha presión sobre tus hombros y tienes que aprender para el futuro y es lo que consiguieron. Así que estas son la explicación de Crack y ya llegamos al punto del equipo que os estoy adelantando anteriormente. Obviamente ha sido una carrera importante para usted después de estas últimas dos carreras donde rompieron el parque cerrado para entender qué pasó. Era más importante ese resultado para el final del 23 o para el 24, entender qué sucedía con el coche. Hay que ser valiente o pragmático para romper el parque cerrado. ¿Qué tengo que aprender? Tengo que aprender de cara al futuro. Y eso es lo que hemos hecho. No nos asustó hacerlo, aunque obviamente tienes mucha presión y escrutinio desde el exterior cuando lo haces, pero creo que fue la decisión adecuada. Nos permitió venir aquí y encarar el resto de la temporada con el mejor paquete posible. Y luego hemos sido muy competitivos desde el viernes en adelante. Un buen día para el equipo. El equipo que os comento es el equipo Mercedes. Hemos visto ya los problemas que han tenido en Brasil y hemos visto que, bueno, también habéis visto mi opinión en la que creo que lo que dice Hamilton de achacar el problema al suelo, como tal el suelo no es que no funcionase, sino que no funcionaba en Interlagos y es que los coches, depende del circuito, varían mucho su rendimiento. Pero hay algo que sí que me ha destacado sobre todo esto y es que en el caso de Mercedes quizá era la primera vez que han tenido un problema tan severo y lo que comentan, no saben qué le pasa al monoplaza. ¿Por qué no saben qué les pasa al monoplaza? Pues porque le han preguntado a Toto Wolff si hubiera sido bueno, viendo la falta de rendimiento que tuvieron el sábado, hubiera sido bueno, aunque las posiciones no eran malas de salida, el domingo haber decidido mínimo con un piloto haber salido desde el pit lane, como había hecho Aston Martin en los 2 fines de semana anteriores, que le ha venido muy bien para saber dónde estaban los problemas y ahora haber tenido este rendimiento en Brasil. A Toto Wolff, al jefe del equipo, le han preguntado al respecto sobre ello y lo que comenta es que sí hubiera sido una decisión buena. El problema, que no sabían qué cambiar para salir desde el parque cerrado y no sabían qué cambiar para que fuesen mejor. Y ese es un problema que tiene Mercedes, porque Mercedes ha desarrollado bien el coche, son el segundo mejor equipo, van a quedar segundos en el Mundial de Constructores sin lugar a dudas, pero es un problema que tienen porque no saben dónde estaba ese problema, entonces no entienden a la perfección el monoplaza. Y se está hablando dentro del paddock que el próximo año deberían de ser uno de los contendientes al título, pero necesitan encontrar dónde están esos problemas que les ha fallado en Brasil, porque aunque haya sido circunstancial del circuito, estoy seguro de ello y Mercedes va a competir en los próximos fines de semana, es algo que tienes que tener en cuenta porque sabes en un tipo de circuitos que no funcionas y hay que arreglarlo para intentar ser más competitivo. Toto Wolff, al ser preguntado sobre esto, lo que respondía es sí, hubiera sido bueno salir desde el pit lane, pero no sabíamos fundamentalmente dónde teníamos que cambiar algo. Porque hay un problema mucho mayor, sí, y pensamos en ello, pero pensamos en maximizar entonces los puntos y probablemente era lo correcto empezar así. Es decir, pensaron en maximizar la cantidad de puntos saliendo desde las posiciones que tenían, que eran muy buenos puestos, quinto y sexto. Y quizá hubiera sido lo más correcto salir desde el pit lane, comenta, pero el problema es ese, no sabían desde dónde salir. Y es algo que viendo las palabras de Crack también tiene mucho sentido, ¿no? Lo de hay que ser valiente, un equipo de zona alta, decidir salir desde el pit lane cambiando toda la configuración. Hombre, si eres el último equipo, estás 19º y 20º, es muy fácil, te da exactamente igual. Pero si no, es complicado. Hay que ser valiente, pero ese es un problema. Si no sabes qué cambiar, oye, puedes hacer prueba y error, pero no sabes exactamente qué cambiar. Y es un problema muy gordo que ha presentado Mercedes este fin de semana y que nos deja ver ese contraste, ¿no? Mercedes es lo que os digo, lo que se está hablando dentro del paddock es que el nuevo concepto que van a llevar para el próximo año debería de ser muy positivo. Pero el concepto sin pontones no les funcionó. Pero el concepto sin pontones, en cuanto a los datos que transmitía el simulador, iban a volar. Así que veremos cómo funciona Mercedes el próximo año sin entender exactamente bien cuáles son los problemas que tienen en este. Así que bueno, vamos a pasar de tema y nos tenemos que ir a Ferrari. La primera toma de contacto con el Gran Premio de Las Vegas porque Ferrari se va a vestir de gala para este fin de semana en Estados Unidos, en una de las ciudades más lujosas y por supuesto en el espectáculo que quiere hacer la Fórmula 1, que en teoría va a ser impresionante.
Vamos a tener muchísimos diseños especiales de cascos. Me extrañaría no ver 10 diseños especiales de cascos. Vamos a ver diseños especiales de monoplazas. Ya tenemos confirmado uno que es el de Red Bull. No me extrañaría ver uno de Ferrari, porque ahora vais a ver los trajes que van a llevar y me da a entender que van a llevar algún diseño especial, y muchos otros. Más que una carrera de Fórmula 1 va a parecer un espectáculo, pero es lo que tiene este fin de semana. Veremos qué tal funciona en Las Vegas. Hay mucha gente que no le gusta el circuito, yo me mantengo con que no lo hemos visto, sobre el papel no es el mejor trazado, pero bueno, luego puede dar buenas carreras, y al ser un circuito donde nunca hemos viajado, donde las temperaturas van a ser extremadamente bajas, podría ser algo interesante de ver, pero bueno, de todo eso sí que os hablaremos más en la próxima semana sin lugar a dudas, pero las imágenes de Ferrari se visten de gala y este es el diseño que nos llevan. Os dejo que opinéis, la verdad, a mí es extraño, es rompedor, es diferente y no sé qué pensar, sinceramente. Destaca mucho por supuesto, los tonos blancos, ¿no? Es rojo y blanco, ya está, o sea, han quitado todos los colores y es rojo y blanco, todo. Sobre todo a los propios pilotos, ahora os pongo este vídeo, pero a los propios pilotos le ha destacado mucho, no el logo de Ferrari, por ejemplo, que le hayan quitado el amarillo, o la bandera italiana, le han quitado la bandera italiana, para que os hagáis una idea. No les ha destacado eso, sino que les ha destacado sobre todo el logo de Shell, que haya sido únicamente blanco. Ahora más adelante os ponemos el vídeo donde están hablando ellos, les enseñan el nuevo diseño que iban a llevar en Las Vegas y reaccionan, ¿no? Que es bastante curioso, con los Mamma Mia, que tienen también pues tonos italianos, ¿no? Pero bueno, esto es por las espaldas, así es la espalda que va a llevar Leclerc. Más adelante ahora veremos la de Carlos con el 55. Es curiosa, es lo que os digo, es extraña porque pierde mucha esencia para mí de Ferrari, perdiendo sobre todo los toques amarillos, pero no me desagrada, es que es diferente. La gorra no me gusta nada, los monos que tienen los pilotos no me llegan a desagradar. Además esos colores, esos números que tienen en la espalda, ese era el de Sainz, os vuelvo a poner el de Leclerc para que lo veáis. Me gustan, la verdad, sinceramente. Así que bueno, estos son las espaldas y estos son los dos pilotos ya posando. Os pongo el vídeo de la reacción que tienen ambos y cómo, sobre todo, es que a mí me ha parecido muy curioso, sobre todo el hecho de cómo se sorprenden por el logo de Shell. Así que ahí lo podéis ver. ¡Mamma mía! Wow, wow, wow. Cool. We're going hooding. This looks really nice. Have you seen the Shell logo? It's white. This is... I would have never expected that. Never either. Y vamos a cambiar de tema y nos tenemos que ir ahora a Max Verstappen, nos tenemos que ir a Red Bull porque hay una noticia bastante interesante también que os queremos dar y este va a ser el final del vídeo. Lo primero de todo esto, a Max Verstappen se le ha preguntado cuál es su objetivo a largo plazo en Fórmula 1. Sabemos que es un piloto que nunca ha descartado marcharse pronto. Él mismo ha llegado a ponerse como que en 2028, que tendrá 31 años y es cuando concluye su contrato con Red Bull, no es una mala fecha para marcharse de la Fórmula 1 porque también quiere correr en otras categorías y no lo quiere hacer con 50, lo quiere hacer estando en un estado físico bueno. Eso veremos cómo se desarrolla en el futuro, ¿no? Pero ¿cuál es su objetivo a largo plazo en un momento en el que ya lleva 3 campeonatos del mundo, en un momento en el que ya es el cuarto máximo piloto de la historia con más victorias, va para romper también récords de podios, está por acabar este mismo año como el tercer piloto con más victorias, tiene muchísimos récords ya sobre sus espaldas y cuál es el objetivo en cuanto a títulos? Y a Verstappen le han preguntado sobre todo si tiene el objetivo de igualar a Lewis Hamilton y a Michael Schumacher con esos 7 puntos y dice ¿por qué no? Obviamente si se da esa posibilidad, Max Verstappen quiere conseguir esos 7 títulos mínimo. Y por supuesto, el objetivo no dejaría de ser superarlo, que tienen tanto Lewis Hamilton como Michael Schumacher. Las palabras textuales que da Verstappen son bastante buenas, en las cuales lo que comenta es sí, me gustaría ganar 7 mundiales, ¿por qué no? Incluso si no gano esos 7, sé que hay más cosas fuera de la Fórmula 1, que eso es lo que os digo, ¿no? Verstappen es un piloto que sí que tiene esa intención de hacer otro tipo de categorías, sobre todo quiere correr, ya os lo adelanto, Le Mans, pero no es un secreto, él lo ha dicho en muchas ocasiones. Y continúa diciendo, estoy muy feliz con lo que he logrado hasta ahora. En algún momento deberás equilibrar el éxito y la calidad de vida, pero por ahora todo está bastante bien. Me encanta pilotar y me encanta ganar. Pero en el futuro llegará el momento en el que no me guste tanto. Así que bueno, sabemos también que Verstappen va a ser un piloto que en cuanto se canse va a decir basta.
Es mi sensación. También te digo que llega un punto en el que creíamos lo mismo de Hamilton y luego Hamilton realmente sigue aguantando, intentando ese 8º título. Por mucho de lo que dice, ¿no? Verstappen dice que llegará un momento en el que no le guste tanto. Hamilton ya ha llegado en un punto en el que tiene muchas aficiones y algunas sobrepasan incluso la Fórmula 1, lo ha llegado a decir él, pero tiene ese objetivo de conseguir el 8º y lo va a seguir intentando hasta que pueda. Así que veremos en el caso de Verstappen cómo se desarrolla su carrera, pero ese es el objetivo que marca, ¿no? Pone en el punto de mira tanto a Schumacher como a Hamilton de si llega a esos 7 títulos, pues oye, bienvenidos sean, ¿no? Realmente puede. Hombre, si se retira en 2031 quizá lo tiene algo complicado. En 2031 no, en 2028 lo tiene algo complicado. Pero realmente, si tenemos en cuenta que 2024, digamos que en principio lo puede ganar él, digo que lo puede, por no decir que lo va a ganar, pero que va a tener mucha facilidad para conseguirlo y por lo menos pelearlo, lo va a hacer. Ya sería otro, 2025 más de lo mismo, ya serían 5. Acabar esta reglamentación con 5. Luego en 2026 es otro mundo, pero por lo menos tiene muchas posibilidades de esos 5 y mínimo de los 4. Así que bueno, eso es lo que comenta Verstappen, que además en toda esta conversación que estaba hablando le han preguntado también al respecto sobre el dominio, que ahora algo interesante vamos a hablar sobre el dominio porque la Fórmula 1 se ha vuelto a pronunciar, pero por parte de Verstappen, y creo que tiene toda la razón del mundo, dice que ahora está en un punto en el que, por supuesto, va a ser muy criticado, por supuesto hay mucha gente que detesta el dominio, porque detestas ver un momento tan aplastante de un equipo, pero lo pone en contraste con otros equipos dominadores, con otros, incluso en otros ámbitos. Él lo lleva a otro deporte, la comparativa que hace. Yo luego os la vuelvo a poner en otra comparativa con la Fórmula 1, si queréis, pero lo lleva a otra comparativa y lo que dice es, tú en ese momento, si lo estás viendo, quizá no te gusta, porque son muy dominadores. También creo que el ejemplo que ha puesto no es el mejor, pero porque ahora yo os voy a poner un ejemplo en Fórmula. Creo que en ese sentido los dominios en Fórmula 1 y otro tipo de deportes son diferentes, pero en el caso de el que pone creo que no es el mejor, pero lo que dice es que en ese momento quizá no te gusta tanto, pero luego recuerdas y es mucho mejor recordar esa etapa. Lo que dice Verstappen es natural para mí pensar en que tenemos este tipo de ventajas y me gusta ganar, el decir de que hay equipos que pueden tener este tipo de dominio. Dice, está claro que algo dudarán de mí sobre mí, pero no me importa. No estoy interesado en las opiniones de las personas. Por ejemplo, y aquí es donde viene su ejemplo con otro deporte, la NBA ya sobrevivió cuando los Chicago Bulls estuvieron dominando y con el paso del tiempo lo recuerdan como algo increíble. Si eres un gran aficionado del deporte, sabes apreciar las eras del dominio. Es lo que os digo. Creo que no es el mejor ejemplo, pero porque creo que en este sentido las etapas de dominio depende del deporte y depende del dominio que estén teniendo, pero no es el mismo tipo de dominio que vemos en el, vamos a decir, en los deportes de motor, mejor dicho incluso, porque se puede llegar a hacer en otra categoría, no solo en la Fórmula 1, que en otros deportes. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues porque los Chicago Bulls tenían la posibilidad de ser vulnerables. ¿Cómo? Pues porque son personas. Si ellos fallan, fallan. El hecho es que los deportes de motor es un deporte de maquinaria. La máquina puede fallar, pero si has hecho la máquina muy buena, va a funcionar. Y si llegar a un nivel de dominio, va a funcionar. Está bastante claro y es lo que os digo, lo que os he comentado antes. 2024 lo tiene muy fácil y 2025 también. Ya este reglamento lo tiene en el punto de mira, Max. Si hay 2 coches, ya no tanto, por supuesto, pero si hay un coche dominador, en los deportes de motor es más aplastante que en el caso del otro deporte, en el fútbol, las 3 Champions del Madrid, pues, pero eran vulnerables, había posibilidad de que perdieran. Lo mismo en los Chicago, lo mismo en cualquier etapa de dominio que nos queramos pensar. En la comparativa que yo hubiera hecho, y no me la voy a llevar a Hamilton, que es una etapa de dominio que hemos tenido porque sigue habiendo gente que retrocede en el tiempo y la menosprecia, yo me la llevo a Schumacher. Vámonos a Schumacher, a los 5 años de dominio, 5 títulos con Ferrari en 5 años consecutivos. En su día, en 2003, cuando llegaba 2000, 2001 y 2002 y le quedaba todavía 2003 y 2004, en 2003 la gente que viera la Fórmula 1 estaría quizá tan desquiciada de ver a Schumacher ganando como a hoy en día la gente le puede llegar a pasar con Verstappen. Pero tú ahora vuelves
y piensas, ¿era el mejor piloto de la historia o no lo ves de esa forma? Entonces creo que esa es la comparativa correcta en este caso, llegar a un punto en el que volveremos atrás y diremos, no era tanto dominio. Sí que es verdad que por supuesto es la etapa más dominadora de la historia, es el equipo más dominador y ha sido el piloto más dominador en un año, pero yo creo que llegará un punto en el que se retrocederán atrás en el tiempo y se apreciará. Independientemente de esto, Verstappen lo comenta porque ha vuelto a haber críticas al respecto sobre el dominio que está teniendo Red Bull y Max. Y ante esto, la Fórmula 1 ha vuelto a responder. Sobre todo quien lo ha criticado es, como no, Lewis Hamilton, que ha vuelto a decir que Red Bull lo tiene muy fácil para dominar hasta 2024 y 2025, que están muy superiores al resto y que si no se hace algo, no van a ser posibles ningún equipo de detenerlos. Eso sabemos que Hamilton lo lleva diciendo durante todo el año y la Fórmula 1 se ha vuelto a pronunciar. En este caso lo ha hecho Stefano Domenicali, el CEO de Liberty Media, el CEO de la Fórmula 1, ya lo sabemos, y lo que ha dicho es que no van a frenar adrede a Red Bull. Lo han dicho una vez, lo han dicho dos y lo seguirán diciendo. No los van a frenar porque lo comenta Stefano Domenicali que no sería justo, no sería deportivo, no sería justo frenar a un equipo que ha hecho mejor las cosas que el resto única y exclusivamente porque están dominando. Y para mí tiene toda la razón del mundo, quiero decir, tampoco es justo para ellos frenarles. Creo que de forma natural se puede intentar, se ha hecho realmente en esta etapa. En esa etapa de Fórmula 1 se introdujo ese límite presupuestario para intentar que el equipo de detrás pues fuera más fácilmente, pudiera llegar a acercarse y demás. Creo que el límite presupuestario está mal y creo que ha sido por culpa de Red Bull que lo hemos descubierto. ¿Por qué? Porque creo que no debería ser la diferencia en cuanto a posición. Quiero decir, en cuanto a horas de túnel de viento, sabemos que en túnel de viento si quedas primero tienes un poco menos, si quedas segundo tienes un poco menos y así sucesivamente. Pero la diferencia entre el primero y el segundo es un 5%. La diferencia entre el segundo y el tercero es otro 5%. Entre el primero y el tercero es un 10%. Pero es así estándar. Un 5% es una diferencia mínima. Creo que con Red Bull y esto nunca lo he comentado en el canal, pero es algo que opino, creo que hemos demostrado que no debería de ser en cuanto a posición, sino en cuanto a la diferencia. Es decir, si la diferencia es tan aplastante, Red Bull debería de tener una diferencia mayor en el túnel de viento que ese 5%. Debería de haber más diferencia entre Red Bull y Mercedes, que van a ser los segundos, a Mercedes y Ferrari, que deberían de tener unas horas de túnel de viento más similares, creo yo. Es algo que opino, es algo que creo que hemos visto, es algo que creo que se debería de poner en las normas, pero es algo con lo que no se sabía, no se podía prever este tipo de dominio y por supuesto también sería incluso injusto ahora cambiarlo así de la nada. Es una opinión, pero sí que se han hecho cosas para intentar frenar ese dominio de forma natural, de forma para que sea mejor para el deporte, pero no frenarlo, es decir, pues a Red Bull ahora le prohibimos correr con alerón trasero. ¿Por qué? Pues porque si no es imposible que haya competencia. Eso es lo que dice la Fórmula 1 y responde a esas críticas nuevas de Hamilton que desde el propio equipo Mercedes no piensan así, porque el propio Toto Wolff ha dicho que no quieren que frenen a Red Bull adrede, pero es Hamilton que, sobre todo después de un fin de semana malo, siempre suele salir con este tipo de declaraciones. En México estaba encantado, en México iban a llegar, en México estaban cerca, en México lo tenían todo Mercedes. Después de Brasil vuelve a decir que es que hay que frenar a Red Bull porque si no va a ser imposible. Pero bueno, la Fórmula 1 se mantiene en pie, que creo que tienen toda la razón. Así que habiendo dicho ya todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando. Hemos hablado de temas muy interesantes y que estaré encantado de recibir vuestra opinión al respecto. Y nos vemos en el siguiente vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1.